hace 3 o 4 días un programa donde hay un grupo de gente dedicados a llevar música a los hospitales. No sé si lo vieron, porque han descubierto que a través de la música, ellos no es que son creyentes ni nada, sino que ellos llevan guitarra, instrumentos a donde hay niños muy graves de cáncer, y entonces ellos han notado, no ellos, sino pues la ciencia, ¿no?, que eso es muy efectivo para mejorar su salud. Fíjense, el mundo está entendiendo esto y todavía el pueblo de Dios está ahí mirando, ¿será bueno o no será bueno? Ellos ya se dan cuenta que hay un factor que falta en el ser humano que lo llena la música, porque somos seres musicales. Pero cuando esa música se une a lo que es a la música de Dios, entonces hace un efecto increíble. Entonces, ¿por qué razón? Porque yo me puse a mirar aquí en todas las escrituras y en muchos versículos, que no sé si está Karen ahí, pero hay varios versículos, donde el pueblo de Dios se desarrollaba nada más que en la música, de tal forma que ellos tenían por mandamiento instrumentos musicales fabricados por el rey David. El rey David fabricó muchos instrumentos musicales, arpa, salterio, unos instrumentos rarísimos. Por ello tengo fotos de esos instrumentos. Y él comenzó a diseñarlos porque él era un tremendo músico. Y esos instrumentos quedaron como un mandamiento de que cada vez que había una fiesta para Jehová, había que usar esos instrumentos de música. Entonces, era tan importante que ya no era solamente David animándolo, sino que los profetas trataban de que ellos usaran esos instrumentos musicales para que se usaran siempre, porque era ya un mandamiento, era algo ya venido de Dios. Dios inspiró al rey David, porque era músico, pero músico para Dios, porque hay muchos tipos de músicos, ¿verdad? Pero él era un músico que era inspirado por el mismo Señor. Y entonces el Señor mismo le inspiró a hacer estos instrumentos, que después voy a ver si le saco fotos y eso para ponerlo para que los vean, qué instrumentos tan bonitos y tan extraños, que posiblemente ya forman parte de un museo, ¿no? Porque no creo que ya están, pues a lo mejor en el pueblo judío lo usan todavía, pero ellos usaban esos instrumentos para todo, para cuando había un tipo de fiesta con ellos, cuando sembraban, ellos tenían siempre un grupo musical, ellos cantaban mientras sembraban, ellos cantaban cuando recogían la siembra, ellos cantaban cuando abrían pozos. Su vida era un canto. Cuando se moría alguien, ellos endechaban cantando. Todo se movía en medio de cantos en la vida de lo que es el pueblo de Dios. Era un pueblo que estaba diseñado para cantar, para expresar a Dios esas alabanzas. Y no cantaban cualquier cosa, no cantaban, sino que lo que cantaban eran expresiones, cantos a Dios. Cantos de los salmos. Ustedes saben que los 150 salmos que están aquí en la Biblia son 150 himnos que se cantan. Ese es el himnario popular de ellos, los salmos. Ellos cantan todos esos salmos con una música un poco aburridita, ¿sabes? Porque no es una música así, ¿no? Porque tuvimos una fiesta judía y el judío abrió la Biblia ahí y empezó y yo casi que me duermo, ¿no? Pero bueno, es la ley. Y yo decía, ay, mi madre, ¿cómo se llama? Qué aburrida esta música, pero ellos no la leen, ellos la cantan. Ellos te cantan los salmos. Y entonces agarró una vela porque era Hanukkah. Y entonces con la vela empezó a cantar, no recuerdo si era el Salmo 100, no sé cuál era. Y empezó a cantarlo en hebreo, ¿no? Porque es la lengua que ellos cantan. Eran mis vecinos. Nos invitaron y yo me llevé todos los jóvenes de la iglesia para que vieran lo que era una fiesta de Hanukkah. Y entonces ahí estaban mis hijos, bueno, todos los muchachos. Pero yo me sorprendí que ese era el himnario popular de ellos. Y ellos lo cantan y lo cantan por años, por siglos, por milenios. Ellos han cantado esa música. Y esto es lo que los ha envuelto a ellos. Y yo estaba mirando aquí. Cuando ellos presentaban una ofrenda, un holocausto, no lo hacían así. Lo hacían con cantos. Lo hacían con cantos.
Ahí lo encontramos en Segunda de Crónicas 23:18. Ahí está, si está Karen ahí, ponme esos versículos, porque ellos presentaban los holocaustos siempre con esa música y todo el pueblo pues participaban de esa música cuando le presentaban a Dios. Segunda de Crónicas, el libro de Crónicas, capítulo 23, verso 18. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Todos los holocaustos, todas las ofrendas, se tenían que traer con canto. Es más o menos, nosotros ahora no estamos trayendo una ofrenda, no la necesitamos porque somos la ofrenda nosotros. Porque dice que nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto que Él requiere. Y ya nosotros, pero nos ofrecemos a Él en cántico, porque nosotros somos esas ovejitas que se ofrecían ahí, ahora somos nosotros eso. O sea que esto era conforme a la disposición que puso David, y eso fue después un acuerdo que no se podía romper. Pero ellos empezaron a acostumbrar a hacerlo de esa forma, porque Dios lo requería así. Cuando ellos restauraron los muros de Jerusalén, que ustedes saben que los muros de Jerusalén los quemaron, bueno, fue un desastre, destruyeron todo, y pues después de 70 años de estar todo destruido, Dios manda a uno de sus hombres, o sea, a Nehemías, que no era ni contratista, ni arquitecto, ni nada de eso, era copero del rey, era el que probaba el vino del rey. No tenía nada que ver con edificación ni nada, pero tenía un corazón, porque estaba pensando, pobrecito, Jerusalén está destruida y los muros quemados y hay que restaurar eso, pero yo estoy aquí en el palacio, por acá, por Babilonia, por acá, ¿qué voy a hacer yo por acá tan lejos? Y solamente porque quiso en su corazón, Dios lo capacitó y Él le presentó esa necesidad al rey. El rey le dijo, tómate el tiempo que quieras. Y se fue a Jerusalén. Y entonces ahí empezó un hombre que no tenía ningún desarrollo de arquitectura ni de nada. Dios le dio la capacidad para poder levantar esos muros de Jerusalén en 52 días. Y cuando esos muros ya fueron edificados, que fue una hazaña, tú sabes lo que es hacer un muro tan grande. Jerusalén no era un murito así como decir alrededor de aquí de Donaldson o algo así, no. Era alrededor de una ciudad. Y era un muro. No era ahí un tabique ahí, no, era un muro. Dice que cuando ellos terminaron el muro, él hizo 2 coros. Puso 2 coros que caminaran para poder en esos momentos entregar esos muros al Señor, o sea, decir, Señor, esta es la obra, es tuya. Y puso un coro que venía por un lado y otro y se conectaban en un solo coro. Y así ellos entregaron esa tremenda obra y se la dedicaron al Señor, en alabanza y en adoración. Era como algo que hicieron para Dios con todo su corazón, y de veras que le costó, porque tuvieron un chorro de enemigos alrededor que trataban de parar la obra y le decían, no sigan, eso es imposible, lo que ustedes hacen no sirve para nada, y trataron de detener la obra, pero él persistió. Él, como le digo, él no era un arquitecto, él no era, pero el deseo en su corazón, Dios le dio la facilidad para poder hacer una obra maestra como esa en 52 días. Nunca jamás se había hecho una obra tan rápido, porque tenían que hacerlo rápido, porque tenían que cubrir la ciudad para que estar alejados de los enemigos. Y todo eso estaba lleno de puertas y torres, y no era un muro solamente, tenía sus puertas, 12 puertas. Y 12 puertas con cerraduras y nada de... Era una obra increíble. Pero él dedicó todo ese muro al Señor con alabanza y adoración. Y eso lo encontramos en Nehemías 12, verso 27 al 31. Nehemías 12, 27 al 31. Bueno, comenzando el verso 27.
Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlo a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas y de la casa de Gilgal y de los campos de Jeba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá. Y entonces Azarías, Esdras, Mesulán, Judá, Benjamín, Semaías, Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y son tantos hijos que mejor lo dejamos ahí, ¿verdad? Porque vamos a estar leyendo toda la noche los hijos, porque son muchos. Pero dice que el escriba, bueno, vamos a leer este último. Y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalaí, Gilalaí, Mai, Natanael, Judá, Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Los instrumentos musicales de David, es que se estaban usando para la restauración. Es lo que dice el Señor: en este último tiempo Él restaurará el tabernáculo de David que está caído. Y es lo que está pasando ahora. Está restaurando esa alabanza en medio de su pueblo. Por eso es que escuchamos sonidos de alabanza por donde quiera. Antes no era así. Antes tú ponías el radio y tú no escuchabas alabanza. Hoy ya tú pones el radio y ya tú estás escuchando alabanza y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Todo esto se movía en el pueblo de Dios en ese tiempo de restauración. Cuando el rey Ezequías, pasa el tiempo, ¿no? Ahora, cuando el rey Ezequías comienza a restaurar el culto a Dios, lo primero que buscó fue los músicos. Lo primero fue los músicos. Ahí lo encontramos en Segunda Libro de Crónicas, capítulo 29, verso 25. Puso también, este es el rey Ezequías, que él, pues, todo estaba echado a perder, el servicio, o sea, la nación estaba de patas arriba, habían descuidado la alabanza, habían descuidado la casa de Dios, habían descuidado todo. Y entonces él, lo primero que hizo fue empezar a restaurar lo que hay que restaurar, el altar de Dios. ¿Y dónde está el altar de Dios ahora? En nuestro corazón. No es preparar un altar ahí y que ay, el altar está, no, ya eso ya no existe. Ya no es nada afuera, ahora todo es adentro. Entonces adentro es donde tenemos que restaurar. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterio y arpa, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes estaban con trompetas. Los sacerdotes eran los únicos que podían tocar trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba. Y los cantores cantaban. Y los trompeteros tocaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto, que dice que a veces duraba 7 horas consumirse. ¿Qué les parece? Eran horas tras hora, tras hora, y ellos adorando, todos. Verso 29. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Así comenzó él a restaurar el oficio de lo que es ese reino que estaba todo caído, el rey Ezequías. Es hasta el 29, creo.
No, sigue hasta un poquito más adelante, el 30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf. ¿Saben quién es Asaf? Otro que escribió los salmos. Porque los salmos que vemos aquí, los 150 salmos, hay salmos de Moisés, que creo que hay uno de Moisés, hay salmos de David y salmos de Asaf, que era uno de los músicos también. Por eso dice, con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron, tenían un tremendo gozo porque estaban restaurando lo que se había caído. Verso 31. Y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios de alabanza en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos, que podían ser ovejitas, podían ser carneros, pues el animal que ellos querían traer tenía que ser perfecto. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto. ¿Cuántas horas duraría todo aquello, verdad? Y el 33. Y las ofrendas fueron 600 bueyes, 3,000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos, los levitas, los ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Ustedes saben que los levitas eran los que ellos tenían que mantener aquello limpio y preparar y traer las ovejitas, y el sacerdote ya tenía un trabajo más, ¿eh? Pero los levitas eran como decir los siervos de allí, pero eran los que fueron más justos, los que pusieron más su corazón, tenían más corazón de siervo. Y el 35. Así pues, hubo abundancia de holocausto con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Porque no se había hecho eso en tiempos y tiempos y tiempos, y estaba la situación espiritual del pueblo por el suelo. Tuvieron que levantar el estándar espiritual. Somos espirituales. Si nosotros, siendo espirituales, sabiendo que nosotros hay un peso más en el espíritu, porque somos espíritu y alma, y cuerpo es la parte externa, la parte visible de nosotros, pero en nosotros hay dos partes etéreas, dos partes espirituales, que si no le ponemos atención, nos vamos debilitando, y entonces después solamente por lo externo nos movemos. Entonces el Señor quiere que comencemos a fortalecernos en lo espiritual. Y ese era el plan que tenía con su pueblo. Si ellos se fortalecían en lo espiritual, ellos podían hacer frente a todo, como lo hizo David, que le hizo frente a todo. David fue uno que no tenía miedo para nada. Él pudo hacerle frente a todo, pero él fortaleció su hombre interno para poder hacerle frente a todo esto. Jesús también lo hacía con los discípulos. Siempre que se reunían, ellos cantaban. Ahí lo encontramos en Marcos 14:26. Jesús decía, y después que cantaron el himno, se despidieron. Ellos adoraban. Vamos a ver Marcos 14:26. Cuando hubieron cantado el himno, hay otra versión, tú tienes ahí la aramea, no tienes la aramea, ¿no? Dice, después de cantar las alabanzas. En la versión, una versión que tengo que se llama, que es aramea, te dice, después de haber cantado la alabanza, ellos partieron hacia el monte de los olivos. Aquí dice, después de cantar el himno, parece que es una cosa sola, no. Ellos adoraban ahí, porque Jesús, imagínense, si Jesús vino de la tribu de alabanza, la tribu de Judá, él en sí era una alabanza. Cuando él nació, hubo una cantidad, una multitud de ángeles que cuando Dios tocó tierra en forma de bebé, fue una alabanza tremenda que no pudieron aguantar. Cuando tocó tierra, Dios, hombre, en forma de bebé, fue algo, una conmoción espiritual muy grande que no podían aguantar. Y Jesús siempre les mostró eso.
Jesús siempre les dirigía al pueblo, a sus hijos, primeramente pues a los discípulos y después a todos los demás. Cuando Jesús decía, Padre, yo te alabo porque has guardado estas cosas y se las has dado a conocer a los niños. Yo te alabo. Él siempre estaba en una expresión de alabanza al Padre. Él en sí era una alabanza. Él en sí era una alabanza. Y cuando vamos aquí también, por ejemplo, vamos en Mateo, vamos a ver aquí, Mateo 21, 12 al 16. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecha cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. El sistema religioso siempre se va a indignar cuando tú exaltas al Señor. No nos asombre, sabemos que es así, no entiende. Se indignaron, vieron las maravillas que hacía, sanaba ciegos, cojos, ahí en el templo ahí sanó. Y ellos vieron esas maravillas, pero ellos se indignaron, porque ellos no estaban equipados para recibir eso, y no entendían. Y entonces se indignaron sobre todo porque veían que aquellos jóvenes empezaban a alabar al Señor, Hosana, Hosana, al Hijo de David. Mira, hermano, decir el Hijo de David, se sabía que se estaba refiriendo al Mesías. Y eso para ellos era mucho porque ellos no consideraban a Jesús el Mesías. Ellos creen que Jesús era el hijo de José y María y que ahí estaba y que se había criado en Nazaret. No les gustaba mucho el resumen de Jesús. No encajaba con lo que ellos creían. Entonces se indignaron y comenzaron a darle pues dirección a Jesús de cómo debía comportarse en el templo. En el verso siguiente, en el 16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí. ¿Nunca lo leíste? ¿No lo leíste? Ahí están los salmos. Que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. ¿Nunca lo leíste? Eso eran los religiosos. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Todo lo que les dijo fue, ¿no lo has leído en la Escritura? Esto es un resultado de lo que dice la Escritura. Esto es una consecuencia de lo que los profetas dijeron. Hermano, Dios le entró por un oído y le salió por el otro. Cuando una persona está indignada, no razona. No razona. Y Jesús no lo dejó que razona. Los dejó, porque sabe que no puede. Dice, al necio no te hagas tú, no le contestes al necio porque te haces necio igual que él, así dice el proverbio. Entonces, cuando alguien necea contigo, tratando de hacerte ver de que así no es, ni discutes. Porque te haces necio como él, ¿no? En Lucas 19, verso 37 al 40, esto fue otra fase, otro momento. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Porque los discípulos estaban, imagínate, cada vez que hacía un milagro, Señor, aleluya, gloria a Dios. No lo podían contener, estaban pues eufóricos. ¿Por qué? Mira, estaba toda, podemos decir la Palestina entera estaba enferma. Porque dice que eran multitudes de enfermos. ¿Cuántos años tuvo aquella mujer enferma? Por 18 años. Dice, encorvada, y era una hija, como dice, hija de Abraham. Y no se podía sanar. Y la otra tenía un flujo de sangre que había gastado todo ese dinero en médico y nada. ¿Cuánta gente vino así a Jesús que nada? Y entonces era tanto los enfermos que habían, que todo lo que él hacía, los discípulos estaban sorprendidos. Y entonces él respondiendo les dijo, os digo que si estos se callaran, las piedras clamarían. No puedo callarlos. Esto es el resultado de los pies de Dios aquí en la tierra. Cuando verdaderamente reconocemos que el Señor está obrando, hermano,
¿Cuánto nos gozamos cuando nosotros, yo veo a Diana allí, yo la vi muerta casi la vimos muerta. ¿Y cuánto me gozo en que está aquí? Y decimos, wow, que uno no se puede quedar cruzado de brazos y decir, bueno, pues qué casualidad, como hace la gente que no cree, ¿no? El ateo, bueno, es que no se va a morir. No, es que Dios oyó la oración del justo. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Dios oyó la voz del justo. Y Dios es bueno. Y eso es motivo de alabanza, ¿verdad? Por esa razón dice, yo no puedo, porque si no las piedras van a estar ahí, brinca y salta, pues no puedo, así que no lo voy a hacer. Y no les dio en ningún momento a estos fariseos que se la llevaran ellos. Él inmediatamente los evadía. ¿Por qué? Porque ellos no entendían. Ellos entendían a un Dios mecánico automático, un Dios terrenal, un Dios, yo no sé qué clase de Dios, cómo ellos programaron a Dios, de qué forma, que no encajó. Ellos encajaban en ese Dios, en el Dios severo, en el Dios que decía hay que apedrear a las adúlteras. Ese sí le gustaba a ellos. Ese era el Dios que ellos querían. El Dios que decía hay que hacer esto, hay que hacer aquello, el que no se lave las manos tiene una condenación, el que hace esto. Y a ellos les encantaba actuar así. Más sin embargo, el Señor les tuvo que sacar en cara de que todo lo que ellos decían no lo cumplían. Muchas veces nosotros estamos aprendiendo que hay cosas que tenemos que hacer, pero el Señor es el que nos está dirigiendo, porque lo hacemos de corazón. Ahora, cuando nosotros alabamos así espontáneamente, ¿verdad? Porque todos los aspectos de la vida del pueblo de Dios era todo movido en alabanza. Porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con música. Lo hizo es parte elemental. Así como nos puso un corazón y 2 riñones y todo lo que nos puso música. Y el hombre tiene música, el ser humano es un ser musical completo. Toda la creación canta. Porque aquí lo dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Ya respirando están cantando. Como dice el Salmo 150, todo lo que respira, alaba a Jehová. ¿No han oído por ahí unos pajaritos que de noche, óyeme, no paran de cantar? Yo creo que son los instantes. Óyeme, pero aquí en la noche a veces nos hemos ido a las 2 de la mañana y digo, óyeme, un break, ¿no? Oye, pero estos pajaritos, pero canta, y ellos están un canto que continuo. ¿Sí? Si la creación inferior, que es una creación de animales, es inferior a la creación del hombre, tiene un canto perpetuo. Mira el grillo, ¿no han visto el grillo? Cuando se queda un grillo dentro de la casa, y tú no encuentras el grillo donde está. Él está cantando, tiene una forma de canto, porque toda la creación le canta al Creador. Pero es parte de su naturaleza, no es que hay alguien que le dice, a ver, todos los pajaritos de aquí, de Donaldson, tienen que cantar. No, es parte de su naturaleza que ellos cantan y se expresan como todos los animales. Dice que cuando el león ruge, se oye ese rugir a kilómetros de distancia. Fíjense, dice, las ondas de ese rugir se oye a kilómetros. Y los animales que lo oyen, que saben que les gusta mucho comer venaditos y todo, esos venaditos lo escuchan. Esos animalitos los escuchan, porque tienen oído para escucharlo. Él tiene un rugir que se oye increíble, porque es el único animal que en la selva todos le tienen miedo. Pero esta vez está hablando del león de Judá. El Señor se le llama el león de Judá, el león que ha vencido. Y no podemos vencer nosotros si realmente en nosotros no se desarrolla esa vida de alabanza, una vida de expresión. Y no quiere decir que por la mañana yo esté ahí como un pollito, canta y canta. No, es una expresión de gratitud que sale del corazón. Y le cantamos al Señor con una gratitud, porque sale de nuestro corazón, es una expresión, no podemos callarnos. Estamos contentos. Y cuando estamos tristes hay cantos de tristeza también. No es verdad, a veces hay cantos de esos tristes, esos... que yo me recuerdo cuando se murió un hermano, aquí, el papá de una hermana. Teníamos un cassette que eran salmos al Creador, que era de España, y eran muy bonitos.
Ese alguien me lo regaló, pero eran eran hechos en España. Y eran bien alegres, porque, ¿sabes? La música española es alegre. Y él le gustaba mucho, el papá de la hermana Elena. Y ella me dijo, ¿no será muy popular para ponerlo en la funeraria? Digo, pero si es el que le gustaba, si es la música que le gustaba. Y todo el velorio estuvo esa música española puesta, bien bonita, pero era una música bastante alegre. Dice, pues yo se la voy a poner, la voy a mandar a ponerla ahí, la música detrás, para que se escuche, aunque sea una música así, porque era la que le gustaba a él. Él escuchaba ese cassette que casi lo rayaba. Pues a ese se lo pusieron. Porque a veces pensamos que no, que tiene que ser una música muy lánguida, muy triste, ¿no? No, a veces no, necesitamos algo que nos levante. Mira, ayer yo llegué a la casa y tengo uno que se llama Los Violines de Pego, y son guajiras cubanas. Y cuando yo pongo esa música que es a violín, pero son música guajira cubana, me remonta a mi niñez. Me parece que estoy allá con los pollos, mi abuela, que te lleva porque es un vehículo. La música es un vehículo que te mueve. Entonces, cuando tú pones esa música de Dios, es un vehículo y te lleva al mismo trono. Entonces, eso empieza a reparar muchas grietas en nosotros, porque tenemos grietas. Como el muro de Jerusalén tenía muchas grietas y tuvieron que repararlas y repellar esas grietas. ¿Por qué? Porque por ahí se podía requebrajar, romperse los muros. Y eso comienza a reparar en nosotros muchas cosas. Yo me recuerdo cuando la hermana Socorro, que estaba con epilepsia, lo único que ella le aguantaba la epilepsia era la alabanza. Y ella ponía ahí sus alabanzas ahí en los cassettes, y ella pudo sobrepasar a todos esos ataques que le daban, que eran continuos y continuos, hasta que el Señor la sanó completamente de epilepsia. Era epiléptica desde los 10 años. Cuando la conocimos tenía, ¿qué? Como 40 años por ahí. Y ya era un caso ya para morirse. Ya estaba desahuciada de los médicos y ya no había remedio para ella. Y el Señor la restauró. Y ella se acuerda siempre, por eso ustedes ven que la hermana Socorro siempre está cantando corito. Porque eso fue lo que le ayudó a ella. En medio de esos ataques que le daban, que perdía el conocimiento por 1 o 2 o 3 horas. Y ella cuando volvía en sí, ella pedía, se le rompieron tres grabadoras, se le rompieron. Porque imagínate, ella los ponía continuamente. Y ella necesitaba eso, no sabía por qué, lo necesitaba. Y el Señor le empezó a restaurar y los ataques eran menos, y se le fueron todos los ataques. Volvemos otra vez a lo mismo. Así como están diciendo hoy la ciencia, que han descubierto que la música es una medicina. Ahora, ¿cuánto más la música de Dios? ¿Cuánto más la música de Dios? Así que vamos a empezar pues yo sé que todos nosotros amamos al Señor y nos gustan las alabanzas y estamos escuchando las alabanzas continuamente, pero esto es parte integral de lo que es el pueblo de Dios. Es parte integral que esa alabanza comience a llenar este trono. Como hay un canto que dice, llena este trono con tu alabanza. El trono está en nuestro corazón. Ya no hay un trono por allá, más allá del sol. Está en nosotros. Él ha preparado ese trono en nosotros para que nosotros comencemos a funcionar en eso. ¿Estás triste? Haga oración. ¿Estás contento? Canta alabanza. Así dice las Escrituras. ¿Estás contento? Pues canta alabanza. Y alégrate en tu Creador. ¿Sí? Les doy este consejo, hermano, a todos, a mis hermanos que están pues por internet, no sé si está aquí, acá. Pero también igualmente esto es un factor importante. Mi abuela siempre decía, el que canta sus males espanta. Y era una verdad tremenda. Ella ni sabía ni por qué lo decía. Porque yo tenía que a veces pasar por un lugar muy oscuro para llegar a la casa. Y me decía, no te dé miedo, canta. Y entonces yo me venía en esa oscuridad y ponía a cantar nada, lo que me venía a la mente, ¿ves? Porque yo no tenía alabanza. Y hasta que llegaba a la casa, ay, qué rico. A veces cantaba la rueda, la rueda. Yo, ya llegué. Me daba miedo porque era una oscuridad, pero no era en tiempo de eso que te raptaban ni nada, pero es miedo que me saliera un perro o algo así, ¿no? Pero era un factor importante, era una verdad, pero no tan distribuida como ahora sabemos que
el Señor es nuestra alabanza y que estamos cantándole a Él porque Él es digno de toda alabanza. Amén. Por eso dice, si hay algo digno en lo cual tú puedes pensar, digno de alabanza, piensa en eso. Cuando pensamos en que Dios intervino en esta situación, o intervino en esta otra situación, que Dios me cuidó en aquel accidente que mira, no me pasó nada, mira qué bendición que lo que ocurrió. Solamente lo que podemos decir, gracias Padre, gracias Señor, tú tienes control de todo, y comienza un canto de alabanza. Eso es lo que le pasaba a David, por eso David escribió estos salmos, porque vivía ahí en pleno campo, a riesgo de los leones, de los osos y todo, y él veía como él podía, con una fuerza que le daba el Espíritu, poder vencer esos miedos de la soledad, del campo cuidando las ovejas, y ahí él desarrolló ese corazón de alabanza en medio de la dificultad. Así que te paso esto, hermano, no pierdas la oportunidad de cuando viene la situación, alaba a tu Dios. Como dice, alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no haya problema, qué cosa buena. Pero yo le alabo dentro del quebranto, ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Y si tú le alabas dentro del quebranto, ese Cristo Santo se glorifica dentro de ti. Así es. Gloria a Dios. Bueno, pues les dejo esto, hermanos, y oigan el consejo.